El sol matutino se filtraba a través de los ventanales del piso al techo de la oficina de Rowena Marie Harley en el histórico barrio francés de Nueva Orleans, proyectando largas sombras sobre su impecable escritorio blanco. A sus 45 años, imponía respeto sin esfuerzo, su cabello castaño oscuro, con reflejos dorados, captaba la luz mientras examinaba los informes trimestrales de su imperio de moda sostenible. Un suave golpe interrumpió su concentración. Su asistente, Daphne Walsh, se detuvo en la puerta, con una expresión inusualmente vacilante. «Señorita Harley, hay una entrega especial para usted». Los dedos perfectamente manicurados de Rowena se detuvieron sobre su teclado. Algo en el tono de Daphne le hizo apretar el estómago. «Tráigalo», dijo. Daphne se acercó, llevando un grueso sobre de color crema en una bandeja de plata, como si pudiera explotar. La dirección del remitente hizo que Rowena contuviera la respiración. 1275 St. Charles Avenue, Nueva Orleans. La dirección de Louis Carter Blakely. Su exmarido. El hombre que la había echado de su casa hacía 20 años, embarazada y sin un centavo. El aroma de su perfume Chanel Coco Mademoiselle de repente se sintió demasiado intenso en el aire. Los dedos de Rowena temblaron ligeramente al recoger el sobre, su peso era considerable, como los recuerdos que contenía. «¿Debo cancelar su cita de las 2 de la tarde?», preguntó Daphne, leyendo las sutiles señales de angustia en el comportamiento normalmente sereno de su jefa. «Oh, no», respondió Rowena, con la voz firme a pesar del torbellino que se gestaba en su pecho. «Pero comunícate con Alara por teléfono». Una vez sola, Rowena miró el sobre, sus ojos verdes reflejaban 2 décadas de dolor cuidadosamente contenido. La última vez que había visto la letra de Louis, había sido en los papeles del divorcio que la habían dejado sin nada más que el niño que crecía en su vientre. Abrió el sobre con movimientos precisos, sacando una carta manuscrita. Los trazos antes seguros de su caligrafía ahora parecían temblorosos, inseguros. «Querida Rena. 20 años es mucho tiempo para vivir con remordimientos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada a ti ni a nuestra hija, pero te pido, no, te ruego, una reunión. Hay cosas que ustedes dos necesitan saber, cosas que debería haberles dicho hace años. Ya no soy el hombre que era. El tiempo y el karma tienen sus maneras de humillarnos a todos. Por favor, ven a mi casa este viernes a las 7 de la tarde, trae a Lara. Déjame mirar los rostros de las 2 personas a las que más he perjudicado en este mundo, aunque solo sea para oírte decirme que me odias en persona. Luis». Su teléfono vibró. «Mamá», la voz vibrante de Alara llenó la línea. Daphne dijo que es urgente. Rowena cerró los ojos, imaginando a su hija, alta, atlética, con esos mismos ojos verdes que la miraban desde el espejo cada mañana. Alara, que había crecido sin conocer a su padre, y sin embargo, se había convertido en todo lo que él no era, compasiva, leal, feroz en su devoción a la justicia. «Tu padre quiere reunirse con nosotras», dijo Rowena simplemente, cada palabra cayendo como piedras en agua quieta. El silencio al otro lado se prolongó durante varios latidos del corazón. «¿Cuándo? ¿El viernes por la noche?» «Estaré allí». «Sin dudarlo». Puro estilo Alara. «Pero mamá, ¿estás bien con esto?» La mirada de Rowena se dirigió a la pared de su oficina, donde una portada de revista enmarcada la mostraba orgullosa entre las 40 mujeres más influyentes en negocios sostenibles. El pie de foto decía, Rowena Harley, elevándose de la adversidad para construir un imperio. «No he tenido tanto miedo desde que tenía 25 años», respondió, su voz ganando fuerza. Sea lo que Luis quiera, ya no puede hacernos daño. Lo enfrentaremos juntas. «Quiero verlo, mamá», declaró Alara. «Quiero mirar a los ojos al hombre que pensó que podía romperte». Rowena sonrió, el orgullo la invadió. «Viernes a las 7, entonces. Te recogeré a las 6:30». Después de colgar, caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que le había dado refugio cuando no tenía nada. El sol poniente pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, que recordaban a las llamas de las que había resurgido hace 20 años. Louis Carter Blakely la había desechado como si no fuera nada, ahora era el quien tendía la mano desde las cenizas de su imperio caído. «El tiempo y el karma, en efecto», Luis susurró. «El tiempo y el karma, en efecto».
La noche del viernes cayó sobre Nueva Orleans como una pesada cortina de terciopelo, el aire húmedo se adhería a la piel a pesar del sofisticado control de clima de Mercedes de Rávena. Ajustó su espejo retrovisor, vislumbrando a Lara en el asiento del pasajero. La presencia de su hija era a la vez un consuelo y un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «Estás jugando con tu anillo otra vez», observó a Lara, sus ojos fijos en las manos de su madre sobre el volante. La sencilla banda de platino, un regalo que Rávena se había comprado cuando su empresa llegó al primer millón, captaba las luces de la calle mientras conducían por St. Charles Avenue. «Viejos hábitos», admitió Rávena, deteniendo conscientemente sus dedos. Había adquirido el tic nervioso durante esos primeros meses aterradores del embarazo, cuando cada dólar significaba la diferencia entre comer y pasar hambre. «La casa de tu padre está justo delante». La que alguna vez fue una gran mansión se alzaba ante ellas, su fachada contaba una historia de abandono que los recientes artículos de noticias solo habían insinuado. Las puertas de hierro forjado, que antes brillaban con poder y prestigio, ahora crujían con óxido. Los jardines cuidados que alguna vez habían adornado innumerables portadas de revistas se habían rendido a la maleza salvaje. «Así que aquí es donde viviste», la voz de Lara llevaba una mezcla de curiosidad y desdén mientras se metían en el camino circular de entrada. El crujir de la grava bajo los neumáticos parecía anormalmente alto en la quietud de la noche. «Durante 3 años», respondió Rávena, apagando el motor. Era un lugar diferente entonces, como una jaula dorada, hermosa pero restrictiva. Simplemente no vi los barrotes hasta que fue casi demasiado tarde. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de 2 décadas presionando sobre ellas. A través del parabrisas, una sola luz ardía en la ventana del estudio, el antiguo santuario de Luis, donde había pasado innumerables noches construyendo su imperio tecnológico, ignorando la soledad de su joven esposa. «Mamá», Lara se giró en su asiento, sus ojos verdes intensos. «Antes de entrar ahí, necesito saber algo. ¿Alguna vez lo amaste?» La pregunta flotaba en el aire como la niebla matutina sobre el bayou. Rávena cerró los ojos, los recuerdos la invadieron, la sonrisa encantadora que primero había llamado su atención en una conferencia tecnológica, las apasionadas discusiones sobre cómo cambiar el mundo a través de la innovación, los momentos tranquilos antes de que la ambición y la traición envenenaran todo. «Amité a quien pensé que era», respondió finalmente, su voz suave pero firme. «A veces, ese es el engaño más cruel, amar un reflejo en lugar de la realidad que hay detrás». Lara cruzó la consola, tomando la mano de su madre. El contraste era sorprendente, el elegante blazer negro de Rávena contra la chaqueta de cuero desgastada de Lara, 2 generaciones de fuerza, forjadas en fuegos diferentes. «¿Listas?», preguntó Lara, el aroma de su perfume Daisy mezclándose con el cuero de su chaqueta. Rávena bajó el espejo del parasol, comprobando su apariencia una última vez. Su reflejo mostraba a una mujer que había transformado el dolor en poder, la vulnerabilidad en victoria. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre cómo afrontar momentos difíciles? Ponte de pie, habla con la verdad y nunca dejes que te vean romperte», recitó a Lara, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Tus 3 reglas de supervivencia», Rávena apretó la mano de su hija antes de soltarla. «Vamos a escuchar lo que Louis Blakely tiene que decir por sí mismo». Salieron del coche al unísono, sus tacones haciendo clic contra el camino de entrada irregular. El aire húmedo de Luisiana las envolvió como un pesado chal, llevando el dulce aroma del jazmín nocturno mezclado con la descomposición, una metáfora adecuada para la noche que les esperaba. Al acercarse a la puerta principal, una sombra se movió detrás del cristal esmerilado. El pomo giró antes de que pudieran tocar el timbre, y la puerta crujió abriéndose para revelar a un hombre que Rávena apenas reconocía. Louis Carter Blakely estaba ante ellas, los años habían grabado profundas líneas en su rostro antes apuesto. Sus ojos azules, antes penetrantes con ambición y arrogancia, ahora llevaban el brillo opaco de la derrota. Su costoso traje, probablemente uno de los últimos restos de su antigua gloria, colgaba flojamente en su cuerpo. Rávena respiró, su mirada cambiando entre madre e hija. «Y tú debes ser Lara». Su voz se quebró con el nombre de su hija. «Por favor, pasen». Rávena sintió que Lara se tensaba a su lado, la confianza natural de la chica luchaba contra 20 años de ausencia y dolor. En ese momento, Rávena hizo lo que había hecho todos los días desde que salió de esta casa, eligió ser fuerte por su hija. «Hola, Luis», dijo,
su voz llevando el filo pulido de innumerables negociaciones comerciales. Querías hablar, así que habla. El interior de la mansión golpeó a Rávena como un golpe físico. Ya no estaban los pisos de mármol prístinos y las obras de arte invaluables, en su lugar, las superficies cubiertas de polvo y las paredes vacías contaban la historia de la caída de Luis. Sus pasos resonaban por el vestíbulo mientras él las conducía hacia su estudio, cada paso despertando recuerdos que Rávena había enterrado décadas atrás. ¿El estudio?, preguntó, su voz cuidadosamente neutra. Algunas cosas nunca cambian. Los hombros de Luis se tensaron ante sus palabras. Es la única habitación que todavía uso con regularidad. Abrió la pesada puerta de roble, revelando un espacio que el tiempo había olvidado. A diferencia del resto de la casa, el estudio conservaba sombras de su antiguo esplendor, aunque la edad había atenuado su brillo. Los ojos de Alara recorrieron la habitación, absorbiendo cada detalle. La librería de pared a pared todavía dominaba un lado, aunque muchos espacios quedaban vacíos entre los volúmenes encuadernados en cuero. Un enorme escritorio, marcado con manchas de café y papeles esparcidos, se enfrentaba a los ventanales que daban al jardín ahora salvaje. Por favor, siéntense, Luis les indicó 2 sillones de cuero. Él mismo se hundió en la silla del escritorio, el cuero crujiendo bajo su peso. A la cálida luz de la lámpara, las líneas de su rostro se profundizaron, cartografiando 20 años de malas decisiones. Prefiero estar de pie, declaró Alara, su voz llevando el mismo acero que había ayudado a su madre a sobrevivir. Se dirigió a la ventana, su reflejo superponiéndose al jardín oscurecido del otro lado. Con su estatura completa de 1,75 metros, tenía una figura imponente, joven y feroz. Rávena eligió el sillón más cercano a su hija, cruzando las piernas con deliberada gracia. Dijiste que había cosas que necesitábamos saber, Luis. No pierdas nuestro tiempo con detalles agradables. Él metió la mano en el cajón de su escritorio, sacando un grueso sobremanila. Antes de explicarlo, necesito que ambas entiendan algo. Lo que hice, lo que pasó hace 20 años, no fue completamente lo que ustedes piensan, realmente. La risa de Rávena no tenía humor. ¿Así que no echaste a tu esposa embarazada después de acostarte con su mejor amiga? Por favor, ilumínanos sobre lo que realmente sucedió. Luis se encogió ante sus palabras. El romance con Victoria, eso fue real. No negaré mi mayor vergüenza. Pasó una mano temblorosa por su cabello entrecano. Pero después, cuando me di cuenta de lo que había hecho, intenté encontrarte, Rávena, durante años. Mentiras, espetó Rávena, su compostura agrietándose ligeramente. Nunca nos buscaste. Lo hice, abrió el sobre, extendiendo papeles amarillentos sobre su escritorio, informes de búsqueda de investigadores privados. Cada pista se enfrió. Era como si ustedes se hubieran desvanecido en el aire. Alara se movió desde la ventana, sus ojos fijos en los papeles. Si realmente buscaste, ¿por qué no nos encontraste? Mamá construyó toda una empresa aquí en Nueva Orleans. No nos estábamos escondiendo exactamente. Porque alguien se aseguró de que no te encontrara, Luis empujó un documento en particular hacia adelante. Alguien que tenía todo que ganar manteniendo a nosotras separadas. Rávena se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando el papel. Contuvo la respiración al reconocer el membrete, Victoria Lambert, abogada. Victoria. El nombre tenía un sabor amargo en su lengua. Tu amante se convirtió en tu abogada, y en mi segunda esposa, admitió Luis, su voz cargada de remordimiento. Durante 5 años, hasta que vació lo que quedaba de mis cuentas y desapareció con mi director financiero. Rió huecamente. El karma tiene un sentido del humor retorcido. ¿Y qué? La voz de Alara cortó la tensión. ¿Estás diciendo que ella interceptó tus intentos de encontrarnos? ¿Por qué deberíamos creer algo de lo que dices? Luis sacó su teléfono, tocando un vídeo antes de deslizarlo sobre el escritorio. Porque tengo pruebas. La pantalla mostraba imágenes de una cámara de seguridad, fechadas hace 15 años. Victoria, más joven y pulida con un traje de poder, estaba en un mostrador de recepción en lo que claramente era la antigua oficina corporativa de Luis. Interceptó a un investigador privado, tomó su informe y luego lo pasó por una trituradora de papel. Ella hizo esto durante años, explicó Luis, su voz áspera. Interceptó el correo, bloqueó las llamadas telefónicas, enterró los informes de los investigadores.
Cuando descubrí su engaño, mi empresa estaba en caída libre, y ustedes. Miró a Rávena, habían construido una vida que yo no tenía derecho a interrumpir. Rávena se quedó perfectamente quieta, procesando esta nueva información. La narrativa que había llevado durante 20 años, del abandono completo de Luis, se estaba agrietando en los bordes, sin embargo, la verdad que había debajo parecía casi peor. Él había sido lo suficientemente débil como para dejar que otra mujer orquestara su separación. ¿La amabas? Alara preguntó de repente, su voz anormalmente calma. ¿A Victoria? Luis se encontró con la mirada de su hija por primera vez. Creí que sí. Pero el amor construido sobre la traición es como una casa construida sobre la arena. Estaba condenado desde el principio. El reloj de pie de la esquina dio 9 campanadas, sus tonos profundos llenaron el pesado silencio. Afuera, se estaba formando una tormenta de verano, los relámpagos iluminaban ocasionalmente el jardín descuidado. ¿Por qué nos lo dices ahora? Rávena finalmente preguntó, sus dedos tocando inconscientemente su anillo de platino. ¿Por qué, después de todos estos años? Las siguientes palabras de Luis cambiarían todo. Porque me estoy muriendo, y necesito arreglar las cosas antes de irme. Las palabras flotaban en el aire como humo, asfixiantes e ineludibles. Muriendo. La revelación pintó a Luis bajo una nueva luz, la palidez enfermiza de su piel ya no era solo una señal de derrota, sino de algo mucho más definitivo. Cáncer de páncreas, continuó en el silencio estupefacto. Etapa 4. Los médicos me dan 3 meses, quizás 4. Un relámpago brilló afuera, proyectando sombras duras sobre su rostro demacrado. Ya he superado su predicción inicial. La compostura de Alara se quebró primero. Dio un paso atrás tambaleándose, su chaqueta de cuero crujiendo cuando sus hombros se tensaron. A pesar de su preparación para enfrentar los crímenes de su padre, no se había preparado para enfrentar su mortalidad. ¿3 meses? Su voz llevaba la confusión de una niña que había pasado 20 años preparándose para una confrontación, solo para que el tiempo se la robara. Eso no es suficiente tiempo. Rávena se levantó de su silla, el instinto maternal la atrajo al lado de su hija. El aroma de sus perfumes mezclados, Chanel y Daisy, creó una comodidad familiar en el estudio húmedo. ¿No hay suficiente tiempo para qué?, preguntó Luis suavemente, sus ojos azules conteniendo un brillo de su antigua intensidad. Para Alara, indicó con un gesto indefenso el espacio entre ellas. Para todo, la ira, las explicaciones, la oportunidad de... Se interrumpió, incapaz de expresar las emociones complicadas que luchaban dentro de ella. La oportunidad de conocer a tu padre. Sus palabras no contenían juicio, solo una profunda y dolorosa tristeza. Rávena observó a su hija luchar con esta nueva realidad. Alara, que había soñado con convertirse en abogada para luchar por mujeres como su madre, ahora se enfrentaba a un tipo diferente de justicia, una en la que el tiempo y la enfermedad ya habían ejecutado la sentencia sobre el hombre que les había hecho daño. ¿Por qué no te presentaste cuando descubriste el engaño de Victoria?, preguntó Rávena, su agudeza empresarial interviniendo, buscando hilos lógicos en este caos emocional. ¿Por qué esperar hasta ahora? Luis se levantó de su silla con un esfuerzo visible, dirigiéndose a un armario en la esquina. Sus manos temblaron ligeramente mientras se servía un vaso de agua. Ya no había whisky escocés caro en las repisas. Orgullo, admitió, su voz áspera. Orgullo aplastante, tonto. Para cuando entendí lo que Victoria había hecho, tú habías construido tu propio imperio. Tu éxito salpicaba todas las revistas de negocios. Se volvió para mirarla. ¿Qué derecho tenía yo a interrumpir tu vida de nuevo? ¿A forzarme a entrar en el mundo de Alara después de perderme todo, sus primeros pasos, su graduación, sus sueños? Ningún derecho en absoluto. Pero esa no era tu decisión, interrumpió Alara bruscamente. Era nuestra. El trueno retumbó afuera, haciendo juego con la tensión en la habitación. Rávena estudió a su exmarido, viéndolo con nuevos ojos. El hombre brillante y arrogante que alguna vez había mandado en las salas de juntas con una sola mirada se había ido, reemplazado por alguien vaciado por el remordimiento y la enfermedad. Lo que pasa con la muerte, continuó Luis, apoyándose pesadamente contra el armario, es que quita todo lo que creíste que importaba, dinero, poder, reputación.
No significan nada cuando estás contando tus latidos de corazón restantes. Miró directamente a Lara. Lo que importa es que tengo una hija que creció sin un padre, que merece saber que no fue abandonada porque no era deseada. Tuve a mamá, declaró a Lara con firmeza, aunque su voz vaciló ligeramente. Ella era todo lo que necesitaba. Sí, lo era. La mirada de Luis se dirigió a Rávena, llena de un respeto que nunca había estado allí durante su matrimonio. Tu madre es la persona más fuerte que he conocido. Construyó algo hermoso de las cenizas de mi traición. Rávena sintió un inesperado escozor de lágrimas y las parpadeó. Lo hice por ella, dijo, apretando la mano de Alara. Cada paso, cada sacrificio, cada victoria, todo fue por ella. Y es por eso que necesito mostrarles algo más, dijo Luis, regresando a su escritorio con pasos cuidadosos y lentos. Sacó otro sobre, este más nuevo que el anterior. He hecho arreglos. No es un intento de comprar el perdón, Dios sabe que eso no es posible, pero es mi intento de devolver lo que les robé a ambas hace 20 años. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rávena, la tensión volviendo a sus hombros. Luis abrió el sobre, revelando documentos legales con el sello de un bufete de abogados prominente. Estoy transfiriendo todo lo que me queda a Lara, la casa, las patentes restantes de mi empresa, todo. Todo, la voz de Alara cortó la habitación como una cuchilla. No puedes comprar tu salida de esto. No quiero tu dinero de culpa. Pero Luis mantuvo sus ojos fijos en su hija mientras decía palabras que volverían a remodelar su comprensión. No es dinero de culpa, Alara. Es tu herencia. Y hay algo al respecto que ambas necesitan saber. Los dedos temblorosos de Luis extendieron los documentos sobre su escritorio, revelando un lenguaje legal complejo y estados financieros. La tormenta de verano afuera se había intensificado, la lluvia ahora golpeaba contra las ventanas del estudio en ráfagas furiosas. Antes de la traición final de Victoria, comenzó, su voz firme a pesar de su cuerpo debilitado, ella intentó transferir las últimas de mis patentes valiosas a una empresa fantasma que había creado. Pero cometió un error crucial. Un fantasma de su antiguo y astuto talento empresarial brilló en sus ojos. Ella no sabía de los servidores de respaldo. Rávena se acercó al escritorio, su mente analítica ya procesando las implicaciones. ¿Qué había en esos servidores? Todo, Luis tocó un documento en particular. Cada transacción, cada cuenta oculta, cada pieza de evidencia que muestra cómo ella y mi director financiero drenaron sistemáticamente mi empresa. Pero más importante. Sacó otro papel, la prueba de que mi patente más valiosa, la que podría revolucionar la tecnología de baterías móviles, fue desarrollada mientras todavía estábamos casados. Rávena contuvo la respiración cuando la comprensión llegó. Bienes mancomunados, dijo suavemente. Sí, Luis asintió. Según la ley de Luisiana, la mitad de todo lo que gané durante nuestro matrimonio te pertenecía a ti, Rávena. Alara dio un paso adelante, sus aspiraciones a la escuela de leyes eran evidentes en sus agudas preguntas. Pero eso fue hace 20 años. ¿No sería inválida cualquier reclamación ahora? Normalmente, sí, respondió Luis, un toque de orgullo cruzando su rostro ante la rápida mente legal de su hija. Pero la interferencia y el fraude deliberados de Victoria cambian todo. Mis abogados ya han preparado la documentación. Los derechos de patente por sí solos valen millones, incluso en el mercado actual. La mano de Rávena encontró el borde del escritorio, estabilizándose. Así que todo este tiempo, fuiste rico sin saberlo. Luis terminó, y ahora, con estos documentos, pueden probarlo. Victoria no puede esconderse tras los estatutos de limitaciones cuando hay evidencia de fraude activo. Un trueno crujió arriba mientras Alara caminaba por el estudio, sus botas marcando un patrón rítmico en la alfombra gastada. Déjame entender esto, dijo, volviéndose para mirar a su padre. No solo me estás dando una herencia, le estás devolviendo a mamá lo que legalmente era suyo, y más. Luis presionó un botón en su computadora portátil, mostrando una serie de correos electrónicos. Estas son comunicaciones de grandes empresas de tecnología interesadas en la tecnología de baterías. No saben que me estoy muriendo. Sin embargo, con las negociaciones adecuadas, los derechos de patente podrían valer miles de millones. Los instintos comerciales de Rávena intervinieron, anulando su agitación emocional.
El momento de las negociaciones sería crucial. Si se corre la voz sobre tu condición, los buitres se abalanzarán, intentando esperar mi muerte para obtener un mejor trato. Luis estuvo de acuerdo, es por eso que los necesito a ambas. Rávena, has construido un imperio exitoso de la nada, sabes cómo negociar desde una posición de fuerza. ¿Y Alara? Miró a su hija con admiración sin tapujos, tu entrenamiento legal, incluso incompleto, te da una perspectiva que yo nunca tuve. Alara dejó de caminar, sus ojos verdes entrecerrados con sospecha. Esto suena como si estuvieras pidiendo más que solo entregar una herencia. Lo estoy, Luis se puso de pie lentamente, apoyándose en el escritorio. Estoy pidiendo una oportunidad para enseñarles a ambas todo lo que sé sobre esta tecnología, estas empresas, sus debilidades y puntos de presión. Estoy pidiendo 3 meses para ayudar a asegurar su futuro, el futuro que debería haber ayudado a construir hace 20 años. La lluvia se suavizó a un suave golpeteo, como si la naturaleza misma contuviera la respiración por su respuesta. Rávena se encontró estudiando al hombre que alguna vez había amado, viendo más allá de la decadencia física algo que no había esperado, un remordimiento genuino. ¿Y qué obtienes de esto?, preguntó, no sin amabilidad. La sonrisa de Luis fue triste pero genuina. Tiempo. Una oportunidad de conocer a mi hija, aunque solo sea por unos meses. Una oportunidad de verlas tomar lo que Victoria intentó robar y convertirlo en algo magnífico. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Y tal vez, si tengo mucha suerte, una pequeña medida de perdón antes del final. Alara se movió para ponerse junto a su madre, su frente unida automáticamente después de 20 años de depender solo la una de la otra. Necesitamos tiempo para pensar en esto, dijo, su voz llevando una madurez más allá de sus años. Por supuesto, Luis asintió, hundiéndose de nuevo en su silla con visible agotamiento. Pero por favor, no se demoren demasiado. El tiempo no es algo que tenga en abundancia. Rávena recogió los documentos con eficiencia práctica, su mente ya corriendo con posibilidades y posibles problemas. Al darse la vuelta para irse, vio su reflejo en las ventanas empapadas por la lluvia, madre e hija, de pie, mientras Luis se sentaba disminuido detrás de ellas, un cuadro perfecto de cómo el tiempo había invertido sus posiciones de poder. Te llamaremos mañana, dijo finalmente, su voz suavizándose levemente. Trata de descansar, Luis. Mientras salían del estudio, Alara susurró palabras que las perseguirían a ambas durante la larga noche que les esperaba. ¿Cómo perdonas a alguien cuando el tiempo mismo se está convirtiendo en tu enemigo? Esa noche, el ático de Rávena con vista al río Mississippi se convirtió en una sala de guerra de emociones y estrategias. Los documentos legales cubrían su mesa de comedor normalmente prístina, mientras 2 tazas de té de manzanilla sin tocar se enfriaban. La tormenta las había seguido a casa, sus retumbos distantes haciendo juego con sus pensamientos inquietos. No puedo creer que ella nos hiciera esto, murmuró Alara, escaneando otra página de registros financieros. Se había quitado la chaqueta de cuero, pero seguía caminando, su energía nerviosa llenaba el espacio moderno. Victoria, quiero decir, para evitar activamente que él nos encontrara. Rávena levantó la vista de su computadora portátil, donde había estado investigando la ley de patentes. Algunas personas justifican cualquier cosa en busca de riqueza, sus dedos trazaron el borde de su taza de té. Aunque nunca esperé este nivel de cálculo de ella. Pero eso no es lo que realmente te molesta, ¿verdad? Alara dejó de caminar, mirando a su madre con la mirada penetrante que había heredado de ella. Esto es sobre él. El sonido de la lluvia contra los ventanales llenó el silencio momentáneo. Rávena se levantó, caminando hacia la pared de ventanas que le había vendido este apartamento hace 5 años. Las luces de la ciudad se borronearon a través del cristal mojado, creando halos que le recordaban tiempos más felices, antes de la traición, antes del dolor, antes de todo. Cuando tu padre me dijo por primera vez que se estaba muriendo, no sentí nada, admitió Rávena. 20 años de ira no desaparecen solo porque alguien esté enfermo. Pero ahora, presionó su frente contra el cristal frío, ahora no sé qué sentir. Alara se acercó, parada hombro con su madre, sus reflejos se superponían en la ventana, 2 generaciones de mujeres fuertes enfrentando un cruce inesperado. Me enseñaste que el perdón no se trata de la otra persona, dijo Alara suavemente. Se trata de liberarse a uno mismo. Lo hice, ¿verdad? Rávena sonrió irónicamente.
Qué gracioso cómo las lecciones que les enseñamos a nuestros hijos regresan para desafiarnos. Una notificación sonó en el teléfono de Rávena, un correo electrónico de su abogado corporativo sobre los documentos de patentes. Lo ignoró, concentrándose en el reflejo de su hija. ¿Cómo estás manejando todo esto, de verdad? La compostura de Alara se quebró ligeramente. Pasé 20 años imaginando esta confrontación en mi cabeza. Entraría, le diría exactamente cómo su abandono nos afectó, lo haría sentir cada gramo de dolor que causó. Se abrazó a sí misma. Pero ahora él ya se está muriendo. Ya ha perdido todo. Y hay una parte de mí que quiere conocerlo. Su voz se quebró. Rávena se giró, abrazando a su hija con fuerza. El aroma del perfume Daisy se mezcló con lágrimas saladas cuando Alara finalmente se dejó llorar, no por el padre que la había abandonado, sino por el padre que nunca tendría realmente tiempo de conocer. Escúchame, susurró Rávena en el cabello de su hija. Independientemente de lo que decidamos sobre las patentes, sobre trabajar con él, también es tu decisión. No dejes que su enfermedad te presione a hacer algo para lo que no estés lista. Alara se apartó, secándose los ojos. Pero eso es todo, mamá. No tenemos el lujo del tiempo para estar listas. 3 meses, quizás 4, eso es todo lo que tenemos para decidir si lo queremos en nuestras vidas, para aprender lo que sabe. Ella hizo un gesto hacia los papeles esparcidos sobre la mesa. Para convertir todo esto en algo significativo. Las luces de la ciudad captaron las huellas de lágrimas en sus mejillas, haciéndolas brillar como plata. En ese momento, se parecía tanto a la niña que solía preguntar por su padre que el corazón de Raven le dolía. Nos estaba observando, ya sabes, continuó Alara, moviéndose para recoger los documentos esparcidos. Todos estos años, guardó cada artículo de revista sobre tu éxito, cada recorte de periódico sobre mis logros académicos. Levantó una carpeta que habían encontrado en el estudio de Luis. Puede que haya estado demasiado orgulloso para acercarse a nosotras, pero nunca dejó de preocuparse. Preocuparse no es suficiente, dijo Raven, pero su voz carecía de su filo habitual. Las acciones importan más que las intenciones. Entonces quizás es hora de juzgarlo por sus acciones actuales, sugirió Alara. Se está muriendo, mamá, pero en lugar de amargura, está intentando enmendar sus errores. Nos ofrece no solo dinero, sino conocimiento, la oportunidad de convertir su legado en algo positivo. Un trueno tronó por encima, más cerca ahora, haciendo que ambas saltaran. Raven volvió a la mesa, recogiendo la documentación de la patente. El lenguaje técnico se borró ante sus ojos mientras afloraban los recuerdos, Luis explicando con entusiasmo sus innovaciones durante su matrimonio, sus ojos brillantes de pasión por la creación más que por el beneficio. ¿Quieres hacer esto, verdad?, le preguntó a Alara, ya conociendo la respuesta. Quiero intentarlo, respondió Alara. No por él, ni siquiera por el dinero, sino por nosotras, por la oportunidad de convertir este lío en algo que importe. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, y quizás para entender de dónde vengo antes de que sea demasiado tarde. Raven asintió lentamente, su decisión cristalizando. Entonces lo hacemos juntas, pero en nuestros términos, dijo. Sacó su teléfono, sus dedos flotando sobre el número de Luis. Y establecemos límites, nos protegemos, mamá, y tratamos esto como el acuerdo comercial que es. ¿Y si los sentimientos se involucran?, preguntó Alara, con la voz baja. Entonces los manejamos juntas, respondió Raven, pulsando el botón de llamada. Como siempre lo hemos hecho. El lunes por la mañana llegó con la dura claridad de una nueva realidad. La sala de conferencias del edificio de oficinas de Raven se había transformado en un centro de mando, con múltiples pantallas que mostraban información de patentes y análisis de mercado. Luis se sentó en un extremo de la elegante mesa, pareciendo simultáneamente fuera de lugar y extrañamente en casa en el entorno corporativo. La tecnología principal, explicó, con una voz más fuerte que durante su primera reunión, utiliza un enfoque revolucionario para el almacenamiento de energía. Sus dedos, aunque temblaban ligeramente, se movían con confianza sobre una tableta, mostrando diagramas complejos. El avance se produjo cuando descubrimos cómo mantener la estabilidad a temperaturas más altas. Alara se inclinó hacia adelante, sus libros de texto legales olvidados temporalmente mientras absorbía los detalles técnicos. Había heredado la mente rápida de su padre para la innovación,
un hecho que no pasó desapercibido para Raven. Los líderes actuales del mercado, interrumpió Raven, mostrando datos comparativos en otra pantalla, luchan con la gestión térmica. Esto podría revolucionar todo, desde los teléfonos hasta los vehículos eléctricos. Su talento empresarial se activó, viendo más allá de la tecnología hacia su potencial de mercado. Exactamente, asintió Luis, un destello de su antiguo entusiasmo irrumpiendo en su exterior desgastado. Pero el valor real no está solo en la aplicación actual, está en las posibilidades futuras. Miró a Lara. Tu generación entiende mejor que nadie la importancia de la tecnología sostenible, por lo que el momento de estas negociaciones es crucial. Raven notó su tono profesionalmente distante, a pesar de las corrientes personales subyacentes. Necesitamos movernos rápido, pero no tan rápido como para parecer desesperadas. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras trabajaban, creando una burbuja de energía concentrada. Daphne aparecía ocasionalmente con café recién hecho y actualizaciones de las operaciones comerciales regulares de Raven. Su comportamiento profesional ocultaba su curiosidad por la inusual reunión familiar. Alrededor del mediodía, la fuerza de Luis comenzó a decaer visiblemente. Su mano temblaba más pronunciadamente mientras alcanzaba su vaso de agua, y las ojeras debajo de sus ojos se profundizaron. Lara lo notó primero, sus habilidades de observación legalmente entrenadas captando cada detalle. Deberíamos tomar un descanso, sugirió, su voz llevando una autoridad que la sorprendió incluso a ella. Hay mucho que procesar, y todos necesitamos mantenernos alerta. Raven reconoció el suave mandato en el tono de su hija, era el mismo que usaba con clientes difíciles. De acuerdo. Daphne puede pedir el almuerzo. En realidad, dijo Luis, reuniendo sus fuerzas, esperaba que pudiéramos salir. Hay una pequeña cafetería en la calle. Dudó, y luego siguió adelante. Es donde tu madre y yo tuvimos nuestra primera cita. La petición quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Los dedos de Raven se detuvieron sobre su teclado mientras los recuerdos volvían, un Luis más joven, brillante y encantador, explicando sus sueños sobre beignets y café. ¿Café du Monde?, preguntó, sorprendida. ¿El lugar todavía existe? Sigue sirviendo los mejores beignets del barrio francés, confirmó Luis, intentando una sonrisa. Algunas cosas en Nueva Orleans nunca cambian. Lara observó este intercambio con gran interés, sus ojos moviéndose entre sus padres. Nunca he probado sus beignets, dijo con cuidado, ofreciendo un puente que ninguno de los adultos parecía dispuesto a construir primero. Raven captó la intención de su hija y tomó una decisión. Pero entonces deberíamos solucionar eso, dijo, alisando su vestido a medida. Pero esto sigue siendo un almuerzo de negocios. Necesitamos discutir el enfoque para la primera ronda de negociaciones. Se dirigieron por la concurrida calle, el aire húmedo de Nueva Orleans se aferraba a ellas. Luis caminó despacio pero con determinación. Raven se encontró inconscientemente igualando su ritmo, mientras que Lara se adelantaba ocasionalmente para abrirse paso entre la multitud de turistas. La cafetería parecía casi exactamente como Raven la recordaba, pequeñas mesas esparcidas bajo toldos a rayas, el aire dulce con azúcar glas y café. Mientras se instalaban en una mesa de esquina, el pasado y el presente parecían confundirse. Siempre los pedías con azúcar glas extra, comentó Luis suavemente, observando cómo llegaban sus beignets en una nube blanca. Y siempre te quejabas de que te manchara el traje, respondió Raven, sorprendiéndose a sí misma con el recuerdo. Lara observó este intercambio mientras tomaba su primer bocado, azúcar glas polvoreando su barbilla. Sus ojos se abrieron ante el sabor. Dios mío, estos son increíbles. Por un momento, fueron solo una familia compartiendo un postre, el peso de 2 décadas se aligeraba ligeramente ante la simpleza de los placeres. Pero la realidad tenía una forma de afirmarse, incluso en momentos dulces. Necesitamos hablar de Victoria, dijo finalmente Luis, dejando su taza de café. Vendrá tras las patentes una vez que se entere de lo que estamos haciendo, y lucha sucio. El cambio de ambiente fue inmediato. La máscara profesional de Raven volvió a su lugar, mientras Lara se enderezaba en su silla, activando el modo abogada. Que lo intente, dijo Raven, su voz llevando acero bajo su superficie suave. Ella no es la única que sabe pelear. El ataque llegó exactamente como Luis predijo,
Una semana después de su colaboración, Victoria Lambert hizo su movimiento con la precisión de un depredador experimentado. El correo electrónico llegó durante su sesión estratégica matutina. Su asunto, un misil dirigido a su frágil paz, cesación y desistimiento, disputa de patentes. Está trabajando con Rentech Industries, anunció Raven, escaneando el documento legal en su tableta. El sol de la mañana que entraba por las ventanas de su oficina parecía atenuarse, como si percibiera el cambio de ambiente. Pero están reclamando arte anterior en la tecnología principal. El rostro de Luis, ya pálido por sus tratamientos matutinos, se puso ceniciento. Eso es imposible. El desarrollo fue completamente interno. A menos que... Sus manos se aferraron a los reposabrazos de su silla. Debe tener acceso a los antiguos servidores de desarrollo. ¿Lo que significa que tiene pruebas?, preguntó a Lara, su formación jurídica activándose mientras se movía para leer por encima del hombro de su madre. No, Luis negó con la cabeza, y luego esperó a que pasara una oleada de mareo. Significa que tiene fragmentos, piezas, probablemente los ha alterado para crear una línea de tiempo falsa. Victoria siempre fue meticulosa en dejarse rutas de escape. El intercomunicador zumbó. La voz de Daphne tenía un toque inusual de urgencia. Señora Harley, hay una señora Lambert en el vestíbulo. Exige verla, y ha traído reporteros. Los dedos de Raven se apretaron en su tableta, pero su voz permaneció firme. Claro que sí. Pulsó el intercomunicador. Que seguridad la acompañe sola. Si algún reportero intenta seguirla, los haremos retirar. Lara paseaba por la oficina, sus botas marcando un ritmo ansioso. Mamá, ¿estás segura de que no tenemos que enfrentarla? Sí, lo hacemos. Raven se puso de pie, ajustando su chaqueta con precisión experta. Victoria cuenta con que nos escondamos, con que nos avergoncemos. No se da cuenta de que la vergüenza dejó de ser parte de nuestro vocabulario hace mucho tiempo. Luis luchó por ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. Debería irme. Solo necesita ver mi presencia. Quédate ahí mismo, ordenó Raven, su tono no admitía réplica. Necesita vernos unidas. Además, una sonrisa fría tocó sus labios. Quiero que vea exactamente lo que sus acciones le cuestan a todos. El clic de los tacones en el pasillo anunció la llegada de Victoria. La puerta se abrió, y 20 años de historia entraron, luciendo Louboutins y una sonrisa depredadora. Victoria Lambert había envejecido bien, su cabello rubio ahora era una elegante plata, su rostro solo mostraba las arrugas más caras. Pero sus ojos, esos no habían cambiado. Todavía tenían el brillo calculador que una vez había destrozado una familia. Bueno, dijo con tono arrastrado, su mirada recorriendo la habitación. ¿No es acogedor? Una reunión familiar regular. Sus ojos se detuvieron en Lara. ¡Ay, has crecido! Tienes la barbilla de tu padre y la columna vertebral de mi madre. Lara respondió rápidamente, moviéndose para colocarse junto a Raven. La sonrisa de Victoria no vaciló. Luis, cariño, te ves cansado. Los tratamientos no están funcionando tan bien como se esperaba. Su falsa preocupación goteaba como miel venenosa. Deja de actuar, Victoria, interrumpió Raven. Todas sabemos por qué estás aquí, ¿verdad? Victoria colocó su bolso de diseñador en una silla, extrayendo una carpeta gruesa. Estoy aquí porque su pequeña apropiación de patentes está a punto de causar serios problemas a personas muy poderosas. Personas que no se toman a bien el espionaje corporativo. La risa de Luis fue áspera. ¿Es eso lo que llamas ahora tu propio robo? Ten cuidado, cariño, la sonrisa de Victoria se agudizó. El estrés no es bueno para tu condición. Además, ¿a quién crees que creerán? ¿Al hombre moribundo desesperado por dejar un legado, o a la línea de tiempo de desarrollo documentada que tengo aquí? Raven se movió hacia adelante, el poder irradiando de cada paso. Creerán en la evidencia, evidencia real, no en tu línea de tiempo fabricada. ¿Te refieres a esos servidores de respaldo de los que Luis está tan orgulloso? Victoria se rió. Revísalos de nuevo. Descubrirás que tuvieron un desafortunado problema de corrupción anoche. Increíble lo frágil que puede ser la evidencia digital. La habitación quedó en silencio.
El rostro de Luis se arruinó cuando las implicaciones lo golpearon. Pero antes de que la desesperación pudiera apoderarse de él, Alara dio un paso adelante, sus ojos verdes brillando con un fuego familiar. ¿De verdad crees que somos tan ingenuas? Sacó su teléfono, tecleando rápidamente. Mamá no construyó un imperio siendo confiada. Cada pieza de evidencia fue copiada, verificada y almacenada en múltiples ubicaciones seguras en el momento en que papá nos la mostró. Sonrió. E incluye, debo añadir, algunos correos electrónicos muy interesantes entre tú y el CEO de Rented de hace 6 meses, planeando este escenario exacto. La compostura de Victoria se quebró, solo por un momento. Estás mintiendo. Inténtalo. Alara levantó su teléfono, mostrando uno de esos correos electrónicos. Estoy estudiando Derecho, ¿recuerdas? La documentación es algo mío. Raven observó a su hija con orgullo feroz antes de volver a Victoria. Viniste aquí esperando encontrar a la misma joven asustada a la que traicionaste hace 20 años. Pero esto es lo que has encontrado en realidad, una familia que es más fuerte que tus mentiras, más inteligente que tus esquemas, y mucho más preparada de lo que imaginabas. Dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro solo para Victoria. Me quitaste todo una vez. Nunca más. Ahora sal de mi oficina antes de que haga que seguridad te eche. Victoria se recuperó rápidamente, pero sus manos temblaban ligeramente mientras recogía sus pertenencias. En la puerta, se volvió. Esto no ha terminado. Sí, lo está, respondió Raven con calma. Tú simplemente no lo sabes todavía. 2 semanas después de la confrontación de Victoria, el tiempo comenzó a escaparse más rápido de lo que cualquiera de ellas había previsto. La salud de Luis se deterioró rápidamente, el cáncer avanzando con brutal eficiencia. La habitación del hospital donde ahora pasaba sus días daba al río Mississippi, sus aguas fluyendo sin cesar como los minutos que no podían atrapar. Las negociaciones han terminado, informó Raven, dejando a un lado su portátil. La puesta de sol pintó la habitación estéril con tonos cálidos, suavizando la dura realidad del equipo médico que los rodeaba. Rented retrocedió completamente después de que expusimos la manipulación de Victoria. Los derechos de patente están seguros. Luis asintió débilmente desde su cama, su presencia una vez imponente disminuida pero no extinguida. Cuando la tecnología... 3 grandes compañías están en una guerra de ofertas, añadió Alara, levantando la vista de sus notas. Se había acostumbrado a sentarse con las piernas cruzadas en la silla demasiado grande de la habitación, pasando sus tardes estudiando mientras acompañaba a su padre. Mamá los está jugando unos contra otros magistralmente, por supuesto. Siempre fue la mejor negociadora, el orgullo brilló en los ojos cansados de Luis. Raven sintió que algo cambiaba en su pecho ante sus palabras. Durante las últimas semanas, mientras habían trabajado juntas para asegurar el futuro de Alara, había observado cómo el hombre que una vez le rompió el corazón se transformaba en alguien diferente, no mejor ni peor, simplemente humano, imperfecto, e intentando enmendar sus errores antes del final. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Luis, sus movimientos eficientes pero suaves. El señor Blakely necesita descansar pronto, les recordó, aunque su tono era comprensivo. Había presenciado sus visitas diarias, visto los puentes que se estaban reconstruyendo, incluso mientras el tiempo erosionaba sus cimientos. Solo unos minutos más, pidió Luis, su voz apenas por encima de un susurro. Cuando la enfermera se fue, se volvió hacia Alara. Cuéntame sobre tus planes para la Facultad de Derecho. Alara se movió para sentarse al borde de su cama, con cuidado de las líneas intravenosas. Me aceptaron en el programa de Derecho de Tulane, reveló, la emoción irrumpiendo en su preocupación. Beca completa. Siguiendo los pasos de tu madre, superando las expectativas, Luis sonrió, luego hizo una mueca mientras el dolor lo recorría. Cuando pasó, tomó un pequeño cuaderno en su mesita de noche. He estado escribiendo cosas que debería haberte dicho hace años, recuerdos, consejos, disculpas. Sus manos temblaban mientras lo extendía. Cuando me vaya, papá. Interrumpió Alara, la palabra papá escapando naturalmente después de semanas de cuidadosa evitación. Por favor, insistió. Cuando me vaya, léelo, las dos. Hay mucho que quiero decir, y no estoy seguro de tener la fuerza. Raven se dirigió a la ventana, luchando contra lágrimas inesperadas.
Las luces de la ciudad estaban parpadeando, creando constelaciones de persistencia humana contra la creciente oscuridad. Detrás de ella, escuchó a Lara tomar el cuaderno, escuchó el suave jadeo de su hija. Nunca te odié, dijo a Lara de repente, su voz espesa de emoción. Quería hacerlo, mamá nunca lo alentó, pero lo intenté mucho. Hubiera sido más fácil. Apretó el cuaderno contra su pecho. Pero ahora solo desearía tener más tiempo. Luis extendió la mano, sus delgados dedos rozando la mejilla de Alara. El tiempo que tuvimos fue precioso. Estas semanas, viendo a las dos, viendo las mujeres increíbles en las que se han convertido. Su voz se quebró. No merezco el perdón, pero conoceros, aunque sea brevemente, eso es más de lo que esperaba. Raven se volvió para mirarlos, atraída por la honestidad cruda en su voz. Tenías razón, ya sabes, dijo suavemente. Cuando dijiste que el karma tiene un sentido del humor retorcido. Te quitó todo para mostrarte lo que realmente importaba, y me dio el tiempo suficiente para verlo claramente. La respiración de Luis se volvió trabajosa, el esfuerzo del día cobrando su precio. Raven, gracias por criarla, por ser más fuerte de lo que yo alguna vez fui, por darme estas últimas semanas. Las máquinas pitaron constantemente mientras caía el silencio, cada persona perdida en sus pensamientos sobre el tiempo pasado, presente y el poco futuro precioso que quedaba. Afuera, la noche de Nueva Orleans cobró vida con música y posibilidades, mientras que dentro de la habitación del hospital, 3 personas que una vez fueron una familia se encontraron convirtiéndose en algo nuevo, supervivientes, compartiendo heridas que finalmente habían comenzado a sanar. Descansa ahora, dijo Raven, moviéndose para ajustar su almohada con sorprendente ternura. Volveremos mañana. Mientras recogían sus cosas para irse, Luis llamó una última vez, su voz desvaneciéndose pero urgente. Sí. Ella se volvió, silueteada en la puerta. El cuaderno, página 17, léelo esta noche, por favor. Alara asintió, apretando el pequeño libro con más fuerza mientras caminaban por el pasillo del hospital, su hombro presionado contra el de Raven, buscando la comodidad que siempre habían encontrado la una en la otra. Lo que sea que esté en la página 17, dijo Raven suavemente, lo enfrentaremos juntas, como siempre lo hemos hecho. Alara estuvo de acuerdo, pero su mano tembló mientras sostenía el cuaderno, preguntándose qué verdad final necesitaba saber su padre. Esa noche, en el ático de Raven, madre e hija se sentaron juntas en el balcón, el cuaderno entre ellas sobre una pequeña mesa. La noche de Nueva Orleans las envolvió como un chal de terciopelo, cálido e íntimo. Ninguna de las dos había hablado mucho desde que dejaron el hospital, ambas perdidas en sus pensamientos sobre lo que el mensaje final de Luis podría contener. No puedo, dijo Alara finalmente, empujando el cuaderno hacia su madre. Sus manos temblaban ligeramente, el aroma de su perfume de margarita mezclándose con el jazmín nocturno que trepaba por las barandas del balcón. ¿Tú léelo? Raven recogió el pequeño libro, sus páginas desgastadas por el manejo constante de Luis. Pasó a la página 17, donde una carta había sido cuidadosamente escrita con su letra cada vez más inestable. Mi querida Alara, comenzó a leer en voz alta, su voz firme a pesar de la emoción que crecía en su pecho. Hay cosas sobre el día en que naciste que necesitas saber, no porque cambien nada, sino porque muestran cómo la fuerza de tu madre nos salvó a ambas. Alara juntó las rodillas contra el pecho, pareciendo más joven que sus 20 años. Raven continuó leyendo, su voz volviéndose más tensa. El día que tu madre se fue no fue solo por mi traición con Victoria. Esa mañana, había tomado la peor decisión de mi vida. Mi empresa tenía problemas tempranos que eventualmente llevarían a su colapso. Victoria me había convencido de que podía salvarla, pero su ayuda tenía un precio. Tuve que cortar todos los lazos con tu madre. Ella afirmó que era para proteger la imagen de la empresa. ¿Qué? Susurró Alara. Pero Raven continuó. Estuve de acuerdo. Dios me ayude, estuve de acuerdo. Pero cuando le dije a tu madre que se fuera, no sabía que te llevaba dentro. Ella sí lo sabía, sin embargo, acababa de enterarse esa mañana. Intentó decírmelo, pero estaba demasiado absorto en mi propio orgullo y miedo para escuchar. No fue hasta que se fue que encontré la receta de vitaminas prenatales que había dejado atrás.
Raven hizo una pausa, recordando esa mañana con claridad cristalina, la forma en que sus manos habían temblado mientras intentaba contarle a Luis sobre el bebé, la mirada fría en sus ojos cuando le dijo que se fuera. La verdad es, continuó leyendo, que tu madre no solo se salvó ese día, sino que te salvó de un hombre que había elegido el dinero sobre el amor, que se había convertido en alguien que nunca quiso ser. Ella te dio algo que yo nunca pude, una base firme de amor y fuerza inquebrantables. Los sonidos de la ciudad abajo se desvanecieron mientras Raven continuaba leyendo, su voz volviéndose más suave. En estos últimos días, viéndolas a las dos, he visto cómo es la verdadera fuerza. No está en los negocios o en las jugadas de poder, está en la forma en que tu madre construyó un imperio mientras se aseguraba de que nunca te sintieras desamada ni un solo momento. Está en la forma en que enfrentas el mundo con la misma gracia feroz. Lágrimas resbalaron por las mejillas de Alara, atrapando las luces de la ciudad como diamantes. Raven tomó la mano de su hija antes de leer los párrafos finales. Mi fortuna es tuya por derecho, pero tu verdadera herencia es el espíritu de tu madre. Su resistencia fluye en tus venas con mucha más seguridad que mi ADN. No te pido perdón, algunas elecciones están más allá de eso. Solo te pido que sepas esto, la decisión de tu madre de irse no fue una tragedia, fue el primer día de algo magnífico, el día que entraste en mi estudio con ella de pie, alta e intrépida. Vi 20 años de amor y fuerza escritos en cada gesto, cada palabra. Eres la obra maestra de tu madre, Alara, y eso vale más que todas las patentes y miles de millones del mundo. Todo mi amor, por lo que valga, papá. El cuaderno se deslizó de los dedos de Raven mientras Alara se movía hacia sus brazos, ambas mujeres abrazándose mientras la verdad de esas decisiones de hace mucho tiempo finalmente cerraba el círculo. Sus lágrimas se mezclaron, no de tristeza o enojo, sino de la liberación de una carga que no sabían que llevaban. Nos salvó, susurró Alara contra el hombro de su madre. Al dejarnos ir, corrigió Raven suavemente, acariciando el cabello de su hija. Pero finalmente lo entendió. Tal vez eso es lo que realmente parece la redención, no cambiar el pasado, sino comprender completamente su valor. Permanecieron en el balcón hasta que el amanecer pintó el cielo en tonos de esperanza. El cuaderno abierto entre ellas como un puente entre el pasado y el futuro. Cuando el teléfono de Raven sonó con noticias del hospital, estaban listas. Luis se había ido pacíficamente mientras dormía, la verdad del cuaderno, un regalo final para ambas. 2 semanas después, cuando el otoño pintó Nueva Orleans con colores frescos, Raven y Alara se pararon en el cementerio después de un funeral sencillo. El acuerdo de patentes se había cerrado esa mañana, rompiendo récords de la industria, pero mientras madre e hija colocaban rosas blancas sobre la tumba de Luis, el dinero parecía insignificante en comparación con la paz que habían encontrado. ¿Qué ahora?, preguntó Alara, entrelazando su brazo con el de su madre. Raven sonrió, tocando el anillo de platino que todavía llevaba, ya no un recordatorio de supervivencia sino un símbolo de triunfo. Ahora seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Nos levantamos, construimos, amamos. Apretó la mano de su hija. Vivimos. Mientras se alejaban, sus tacones haciendo clic en perfecto ritmo sobre las antiguas piedras, el sol de la mañana las atrapó en su suave luz. Detrás de ellas, las rosas brillaban blancas contra el mármol gris, mientras que adelante, el futuro se extendía sin fin con posibilidades. Habían resurgido de las cenizas de la traición y encontraron no solo el éxito, sino la comprensión. A veces, se dio cuenta Raven, esa era la mayor victoria de todas. Fin. 5 años después, el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane zumbaba de emoción mientras los estudiantes graduados se dirigían al escenario. Entre ellos, Alara Jade Harley se mantuvo erguida con sus túnicas ceremoniales, los cordones dorados de honor brillando contra la tela negra. En la primera fila, Raven observaba con lágrimas de orgullo, recordando otro día de graduación hace 2 décadas, uno pasado sola, cuidando un corazón roto y una hija recién nacida. Qué diferentes eran las cosas ahora. La tecnología que Luis les había dejado había revolucionado la industria. Bajo la guía de Raven y Alara, se había convertido en algo aún mayor, soluciones de energía limpia y asequibles para las comunidades en desarrollo. Los miles de millones que habían ganado se habían canalizado hacia un propósito que ninguna de las dos había imaginado inicialmente. Cuando Alara aceptó su título de Derecho con los más altos honores, su tesis sobre responsabilidad corporativa y prácticas comerciales éticas ya había comenzado a remodelar los debates legales en todo el país.
El sabotaje intentado de Victoria la había inspirado a especializarse en la protección de empresas innovadoras contra el espionaje corporativo, convirtiendo el dolor pasado en protección futura para otros. Después de la ceremonia, caminaron juntas por el campus, sus tacones haciendo clic en sincronicidad en los antiguos senderos. La toga de graduación de Alara ondeaba en la cálida brisa de Luisiana, llevando el aroma familiar de las magnolias. Papá habría amado esto, dijo Alara suavemente, tocando el pequeño relicario que llevaba, adentro, una foto de las 3 de esas últimas semanas en el hospital, todas sonriendo a pesar de saber lo que se avecinaba. Él lo vio, respondió Raven, apretando la mano de su hija. Tal vez no en persona, pero sabía en quién te convertirías. Todo estaba ahí en ese cuaderno. Llegaron a su destino, un edificio recién inaugurado en el campus. El Centro Louis Blakely de Ética Tecnológica brillaba bajo el sol de la tarde, su arquitectura moderna un testimonio de innovación y responsabilidad. En el interior, la próxima generación de abogados y líderes empresariales aprendería a equilibrar el progreso con la conciencia. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Alara, mirando el edificio. No somos solo su legado, somos nuestra propia historia. Raven asintió, comprendiendo perfectamente. El anillo de platino en su dedo captó la luz del sol, ya no un símbolo de supervivencia, sino de triunfo. Siempre lo fuimos. Cuando se volvieron para irse a la cena de graduación, una joven estudiante de Derecho se acercó a Alara, sosteniendo una copia de su tesis. Señora Harley, su trabajo sobre gobernanza corporativa ética, cambió mi forma de ver todo. ¿Podría firmar esto? Alara sonrió, tomando el bolígrafo ofrecido. Mientras firmaba, captó la mirada de su madre, viendo en ella el mismo fuego que había construido imperios a partir de las cenizas. Recuerden, le dijo a la estudiante, el éxito no se trata solo de ganar, se trata de levantarse más fuerte, de mantenerse más alta y de elevar a otros mientras asciendes. Las palabras eran de su madre, dichas hace tantos años, pero ahora pertenecían a ambas, una sabiduría compartida ganada a través de lágrimas y triunfos, transmitida para iluminar el camino de otros. Juntas, entraron en la noche de Nueva Orleans, 2 generaciones de fuerza, sus sombras fusionándose en una mientras el sol se ponía detrás de ellas. Habían resurgido de las cenizas de la traición, no solo para sobrevivir, sino para ascender, y al hacerlo, habían escrito su propia definición de legado. Algunos decían que era imposible sanar realmente de la traición, pero Raven y Alara habían aprendido lo contrario. Habían descubierto que sanar no se trataba de olvidar el fuego, se trataba de usar su luz para encontrar el camino a casa. Y el hogar, habían aprendido, no era un lugar en absoluto, era la fuerza que encontraban la una en la otra, la sabiduría ganada a través del dolor y el amor que había convertido las heridas en alas. Era simplemente en quienes se habían convertido, juntas. Fin. Si solo tuvieras 3 meses para reparar 20 años de ausencia en la vida de alguien a quien has herido profundamente, ¿qué harías? Y lo que es más importante, ¿crees que este tiempo sería suficiente para lograr el verdadero perdón? Como hemos visto en el viaje de Raven, Alara y Luis, a veces el tiempo se convierte en nuestro mayor enemigo cuando se trata de la redención. Luis tuvo que perderlo todo, incluida su propia salud, para finalmente entender el valor de lo que había tirado. La enfermedad le dio solo 3 meses para intentar construir un puente sobre 2 décadas de ausencia. La historia plantea la pregunta, ¿hay un momento adecuado para el perdón? ¿O puede la sinceridad de las acciones, incluso en los últimos momentos, ser suficiente para sanar heridas tan profundas? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. Si lo hiciste, por favor deja un me gusta para ayudarme, y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.